El color que cayó del cielo. Autor Howard Phillips Lovecraft. Al oeste de Arkham se alzan de pronto las colinas y hay valles de bosques profundos, cuyos árboles jamás fueron tocados por un hacha. Hay cañadones oscuros y estrechos donde los árboles se inclinan de modo fantástico y donde corren arroyuelos esmirriados nunca tocados por la luz del sol. En las suaves pendientes se ven granjas antiguas y rocosas, con cabañas achaparradas cubiertas de musgo que meditan desde hace una eternidad sobre los antiguos secretos de Nueva Inglaterra, al abrigo de grandes rebordes de piedra. Pero ahora están todas desocupadas. Las anchas chimeneas están desmoronadas y los flancos cubiertos de ripio se hinchan peligrosamente bajo los combados techos a la holandesa. La vieja gente se ha ido y a los extranjeros no les gusta vivir allí. Los franco-canadienses lo intentaron, los italianos lo intentaron y los polacos vinieron y se fueron. No se debe a nada que pueda verse, ni oírse, ni tocarse, sino a algo que es imaginado. El sitio no es bueno para la imaginación y no provoca sueños tranquilos por la noche. Debe de ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, porque el viejo Amy Pierce nunca les contó nada de lo que recuerda de los días extraños. Amy, que anda un poco mal de la cabeza desde hace años, es el único que queda, o que alguna vez habla de los días extraños. Y solo se atreve a hacerlo porque su casa está tan cerca de los campos abiertos y de los caminos transitados que rodean a Arkham. Hubo en otros tiempos un camino que corría sobre las colinas y a través de los valles, que cruzaba recto el sitio donde ahora está el páramo calcinado. Pero la gente dejó de usarlo y abrieron un camino nuevo que se aleja en curva hacia el sur. Aún pueden hallarse restos del camino antiguo entre las hierbas de un salvajismo que renace y sin duda algunos quedarán incluso cuando la mitad de los valles sean inundados para formar la reserva nueva. Entonces los bosques oscuros serán cortados y el páramo calcinado dormitará muy abajo, cubierto por las aguas azules, cuya superficie reflejará como un espejo el cielo y centelleará bajo el sol. Y los secretos de los días extraños se fundirán con los secretos de las profundidades. Se fundirán con el saber oculto del antiguo océano y todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando me dirigía a las colinas y los valles para inspeccionar el terreno de la nueva reserva, me dijeron que el sitio era maligno. Me lo dijeron en Arkham y debido a que se trata de una ciudad muy vieja, llena de leyendas sobre brujas, pensé que lo maligno debía de ser algo que las abuelas les habían susurrado a los niños a través de los siglos. El nombre páramo calcinado me parecía muy curioso y teatral, y me pregunté cómo se había introducido en el folclore de aquella gente puritana. Entonces vi con mis propios ojos aquella mezcla oscura de valles y pendientes, y dejé de preguntarme nada de su propio misterio antiguo. Era de mañana cuando lo vi,
pero la sombra acechaba siempre allí. Los árboles crecían demasiado juntos y los troncos eran demasiado grandes para cualquier saludable bosque de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en las penumbrosas galerías entre ellos y el suelo estaba demasiado ablandado por el musgo y las hojas húmedas de infinitos años de decadencia. En los espacios abiertos, sobre todo a lo largo de la línea del camino viejo, se veían pequeñas granjas, a veces con todos los edificios en pie, a veces con solo uno o dos, y a veces con apenas una chimenea solitaria o un sótano que se iba llenando de tierra con rapidez. Imperaban las zarzas y las malezas, y animales salvajes furtivos se escurrían entre los matorrales. Por encima de todo colgaba una bruma de inquietud y opresión, un toque irreal y grotesco como si se hubiese alterado algún elemento vital de la perspectiva o el claroscuro. No me asombré de que los extranjeros no se quedaran, porque no era aquella una región adecuada para dormir en paz. Se parecía demasiado a un paisaje de Salvator Rosa. Se parecía demasiado a un grabado prohibido en un cuento de terror. Pero incluso todo aquello no era tan terrible como el páramo calcinado. Lo reconocí en cuanto llegué al fondo de un ancho valle, porque ningún otro nombre podía adecuarse a semejante cosa, o ninguna otra cosa adecuarse a semejante nombre. Era como si el poeta hubiese acuñado la frase al ver aquella región en particular. Tiene que ser, pensé mientras lo contemplaba, el resultado de un incendio. Pero ¿por qué nada nuevo había crecido nunca sobre aquellos 5 acres de desolación gris que se desplegaban al cielo como una gran mancha comida por el ácido en los bosques y los campos? Se extendía sobre todo al norte del camino viejo, pero invadía un poco el otro lado. Experimenté una curiosa renuencia a acercarme y al fin lo hice solo, porque lo que me había llevado allí me obligaba a cruzarlo y seguir. No había vegetación de ningún tipo en la amplia zona, sino solo un fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía haber levantado alguna vez. Los árboles cercanos a la zona se veían enfermos y retorcidos, y muchos troncos muertos se alzaban o estaban tumbados, pudriéndose en el borde. Mientras aceleraba el paso junto a aquello, vi los ladrillos y las piedras desmoronadas de una vieja chimenea y un sótano a mi derecha, y la boca negra bostezante de un pozo de agua abandonado, cuyos vapores estancados jugaban trucos extraños con los matices de la luz solar. Incluso la extensa y oscura tierra boscosa que trepaba más allá parecía un alivio en comparación. Y dejé entonces de maravillarme de los asustados susurros de la gente de Arkham. No había ninguna casa ni ruina cercana. Incluso en los viejos días, el sitio debía de haber sido solitario y apartado, y al atardecer, con miedo de volver a pasar por aquel lugar ominoso, caminé
tomando el rodeo que iba por el camino curvo hacia el sur. Deseé vagamente que se juntaran algunas nubes, porque se me metió en el alma un curioso malestar ante los profundos vacíos del cielo. Por la noche interrogué a la vieja gente de Arkham acerca del páramo calcinado y acerca de qué quería decir la expresión días extraños que tantos murmuraban de modo evasivo. No pude, sin embargo, obtener ninguna respuesta adecuada, salvo que todo el misterio era mucho más reciente de lo que yo había soñado. No se refería en absoluto a antiguas leyendas, sino a algo ocurrido dentro de las vidas de quienes hablaban. Había ocurrido en la década de 1880 y una familia había desaparecido o había sido asesinada. Quienes hablaban se negaban a ser exactos, y como todos me dijeron que no prestara atención a los cuentos locos del viejo Ami, lo busqué a la mañana siguiente, después de enterarme de que vivía solo en la vieja cabaña ruinosa, donde los árboles empezaban a hacerse más espesos. Era un lugar temiblemente antiguo y había empezado a exhalar el olor tenue y malsano que se adhiere a las casas que han estado demasiado tiempo en pie. Solo después de golpear la puerta con insistencia, pude despertar al anciano, y cuando arrastró los pasos con timidez hasta la puerta, pude ver que no se alegraba de verme. No era tan débil como había esperado, pero tenía los ojos caídos de un modo curioso, y la ropa y la barba blanca descuidadas le daban un aspecto cansado y lúgubre. Sin saber qué era mejor para lanzarlo a contar sus historias, fingí que se trataba de un asunto de mi profesión. Le hablé de mi tarea y le hice preguntas vagas sobre la región. Era un hombre mucho más educado y brillante de lo que me habían llevado a pensar, y antes de que me diese cuenta, había captado tanto del tema como cualquier otro hombre con quien hubiese hablado en Arkham. No se parecía a otros campesinos que había conocido en las zonas donde iban a construir una reserva. No me hizo la menor protesta acerca de los kilómetros de viejo bosque y tierra fértil que iban a ser borrados del mapa, aunque tal vez se debiera a que su casa estaba fuera de los límites del futuro lago. Todo lo que mostraba era alivio ante la condena de los oscuros valles antiguos por los que había errado toda la vida. Iban a estar mejor ahora, bajo el agua. Mejor bajo el agua desde los días extraños. Y con este preámbulo, la voz se le hizo baja y grave, mientras el cuerpo se inclinaba hacia adelante y el índice derecho empezaba a señalar tembloroso y solemne.